nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Las Cortes de la Segunda República, en un ejercicio de venganza que hoy llamaríamos de memoria histórica, decidió formar una comisión para demostrar los negocios ilegales del rey Alfonso XIII. Y negocios efectivamente había, muchos, pero ilegales ninguno. Sin embargo, unos querían la fama y otros cardan la lana. Hoy hablaremos de eso, de los negocios de Alfonso XIII, de los de verdad. Así. Alfonso XIII, rey de España, vino al mundo en 1886, comenzó a reinar en 1902 con 16 años y se mantuvo en el trono hasta 1931, cuando fue derrocado por el golpe de la Segunda República. En su largo reinado hubo un aspecto sobre él que siempre se ha especulado mucho, la fortuna de Alfonso XIII, al que se ha considerado como el primer rey de España, que fue, además, un hombre de negocios, porque Alfonso XIII fue rico. Muy rico, no tanto como el rey de Inglaterra o el zar de Rusia, pero sí mucho más que sus predecesores. Su padre le dejó una herencia de 1.300.000 pesetas, que hoy equivaldrían a más de 4 millones de euros. Además, el Estado le asignó una retribución anual de $500.000 de pesetas, y Alfonso XIII supo convertir todo ese capital en motor de numerosas inversiones. Compró acciones de Hispano-Suiza, la primera gran marca española de automóviles que produjo también motores aeronáuticos. El rey llegó a tener el 8% del capital. Invirtió igualmente en el Metro de Madrid, que él mismo inauguró. Entró en el capital de Transmediterránea, compañía barcelonesa que pronto se convertiría en la primera gran compañía naviera española. 3 empresas punteras en el despegue industrial de España. Alfonso XIII invirtió sus ganancias en numerosas propiedades inmobiliarias, algunas adquiridas por él y otras donadas, como los palacios de Miramar, en San Sebastián, la Magdalena en Santander y Pedralbés en Barcelona, así como fincas urbanas en Madrid y rústicas en Ávila o caseríos en el País Vasco. Pero sobre todo dedicó su dinero a fabricar más dinero invirtiendo en decenas de empresas de diversos sectores, desde el motor al cine o las infraestructuras y por supuesto en la bolsa. Alfonso XIII supo rodearse de los financieros y de la nueva aristocracia bancaria catalana y vasca. Se calcula que en 1931 su patrimonio superaba los 44 millones de pesetas, más de 92 millones de euros actuales. La fortuna del rey fue objeto de reprobación pública más tarde. En 1933, cuando la Segunda República formó una comisión para demostrar que Alfonso XIII había robado al pueblo, salió entonces el espinoso asunto de ciertas apuestas cruzadas en carreras ilegales de galgos. Hay que decir, no obstante, que aquella comisión no pudo demostrar gran cosa, aparte de su voluntad de expropiarle al rey todo lo expropiable. Franco devolvió a la familia real casi todo. La corona, eso sí, tardaría mucho tiempo en devolvérsela. Bueno, y si alguien conoce el mundo de los negocios de Alfonso XIII es Guillermo Gortázar, que publicó un volumen que ya es un clásico en la materia, porque es específicamente dedicado a eso. Alfonso XIII, hombre de negocios. Pues sí, este es el libro. Pero aquí, efectivamente. Aquí, Alfonso XIII, hombre de negocios. Es un libro que publiqué en el año 86, y la verdad es que los negocios de don Alfonso eran el leitmotiv para tirar de un hilo de ver cómo estaba la España social y económica de la época. La época de Alfonso XIII es la época de la transición del liberalismo a la democracia, que es un proceso de gran complejidad. Muy pocos monarquías parlamentarias liberales evolucionaron pacíficamente y positivamente hacia la democracia. Inglaterra, las monarquías del norte de Europa, pero hay que pensar que monarquías multicentenarias como la rusa, la misma italiana, el Imperio Austrohúngaro,
todas estas se vinieron abajo en función de la Primera Guerra Mundial y el imperio, incluso el Imperio turco, ¿no? Así es, y es un matiz muy importante que a la gente le cuesta entender, quizá porque se le ha vendido todo junto, pero hay que recordar que una cosa es una monarquía parlamentaria con división de poderes y otra cosa es una monarquía parlamentaria con división de poderes donde además al gobierno lo eligen la gente por sufragio universal, sí, eso. Que es la diferencia entre el modelo liberal clásico y además el modelo democrático. Ese hubiera sido la evolución natural, pero la verdad es que el libro se ocupa, por un lado, de ese aspecto privado del rey y, por otro lado, se ocupa de cómo se produjo ese fracaso de la evolución de esa monarquía parlamentaria hacia la democracia. Se intentó una democracia parlamentaria en la República y tampoco fue posible, lo cual demuestra que realmente el problema para la democracia parlamentaria no estaba en el rey, sino que estaba en la estructura político-social española, que en lugar de construir un sistema de centro como consiguió hacer la República Francesa, construyó un sistema de polarización que terminó en guerra civil, ¿no? Ese sistema de polarización es el que hace que luego en la Segunda República se empiecen a examinar los negocios de Alfonso XIII y termine la cosa en una comisión que mintió a sabiendas, pero a eso iremos al final. El hecho es que negocios Alfonso XIII tuvo, y muchos, en un momento en el que en España, pues a partir de finales de la década de los 10 y en los 10 años siguientes, realmente tuvo un desarrollo muy importante. Muy importante. Ten en cuenta que el reinado de Alfonso XIII coincide con lo que se llama la Segunda Revolución Industrial, que es la energía, la electricidad, los medios de transporte. Y en ese sentido el rey veía en España, de ahí su viaje famoso a las Urdes, un tremendo atraso y, por otro lado, paralización. Y él lo que hizo fue, con su capital, que comparativamente con los grandes monarcas europeos era muy limitado, por ejemplo, el rey de Bélgica tenía más de 2.000 o 3.000 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que las pesetas entonces eran equiparables por el patrón oro a los francos y a las libras y al dólar, ¿no? Entonces una fortuna de 45 millones de pesetas en el caso del rey en el año 31 es una gran fortuna, pero comparada con la del rey de Inglaterra o el rey de Bélgica es ridícula, ¿no? Y en ese sentido el dinero que tenía, que sin duda era cuantioso, lo que hizo fue intentar impulsar a los ricos terratenientes y aristócratas a invertir en los nuevos sectores de la Segunda Revolución Industrial. Y en ese sentido, él en muchas ocasiones figuraba meramente como primer accionista. Su Majestad el Rey, a lo mejor tenía 10 o 15 acciones, es decir, no quería decir que fuera el mayoritario, sino simplemente un primer accionista. Y fue un esfuerzo importante y positivo para la economía española y para la sociedad. Lo que pasa es que lo que él hizo con buena voluntad y con un buen deseo, y promovió sin duda la economía, el crecimiento económico en la época de Alfonso XIII fue espectacular, se tardó hasta el año 57 llegar al nivel del año 31, 1957 a llegar al nivel del año 31. Sin embargo, eso se volvió en su contra porque las envidias españolas y la propaganda política le atacó como un hombre que se había aprovechado de aquello, cuando la realidad es que no se había aprovechado nada, había puesto su dinero en función del crecimiento económico de España. Esto es importante decirlo, efectivamente, porque él ganó dinero, ganó mucho dinero, pero era absolutamente, no diré transparente, pero tan transparente como el de cualesquiera otros que habían invertido allí. Y cuando se intenta demostrar un enriquecimiento ilegal es cuando no hay tal, en ningún caso, ni siquiera en las cuentas que tenía en Londres o en París, cosa que era perfectamente legal en aquel momento. Esto también hay que decirlo. Bueno, hay que decir que, vamos a ver, en el año 31... el advenimiento de la República es una sorpresa absoluta, hasta el punto de que no se había hecho siquiera la testamentaría de la reina María Cristina, su madre. De tal modo que el conde de Aybar, que era el intendente, el contable, el que llevaba las cuentas del rey en el Palacio Real, se pasó la noche del 14 haciendo la liquidación de la testamentaría de su madre, es decir, fue auténticamente sorpresiva. Y con gran dificultad pudo salir con parte de su dinero de España, porque había que mantener un nivel y había que mantener un rango internacional y una familia muy extensa, ¿no? Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista de las inversiones en el extranjero, eran más cuantiosas en el año 14 y en el año 31. Yo he calculado, a raíz del informe que le hizo la República, que mientras en el año 14 tenía 2/3 de su capital ubicado en cuentas en el extranjero, en el año 31 era solamente 1/3. Es decir, la gran parte de su capital y sus ganancias las invirtió en España. En esa actividad económica, el rey se acerca mucho a los grandes del dinero, que ya no son los grandes, por así decir, de la aristocracia de cámara habitual, sino que ya es otra gente. En Cataluña, en el País Vasco, y son industriales, son financieros, realmente es otro mundo. Es otro mundo, sí, es otro mundo que realmente se puso en marcha y generó lo que se llama la modernización española. Es decir, la gran modernización española se produce
hasta el año 14 de una manera más limitada, y con la Primera Guerra Mundial España, que tuvo la fortuna, al igual que en la Segunda, de no participar, tuvo un crecimiento económico espectacular. Vamos al informe de la República porque es interesante, es decir, es una operación muy semejante a la de la campaña de propaganda posterior a la Revolución del 34, aunque en menor dimensión, donde, por así decir, la República monta una comisión con el veredicto final ya decidido y solo hay que rellenar la parte de antes, ¿no? Bueno, vamos a ver, esa es la parte, digamos, más innovadora de mi libro, porque se podía escribir un libro sobre el libro. Este libro salió en el año 86, se agotó enseguida la primera edición y no se nos ha vuelto a editar. He tenido algunas sugerencias, pero, en fin, estoy en 1000 proyectos y no me he ocupado de ello, ¿no? Pero es interesante lo siguiente. En primer lugar, nada más con el advenimiento de la República se ocupó el Palacio Real y rápidamente Hacienda, por orden de Azaña y de Indalecio Prieto, se puso en marcha una comisión dictaminadora del caudal privado de Alfonso de Borbón, así se llamaba, ¿no? Y esa comisión dictaminadora estaba compuesta por inspectores de la Hacienda, entre comillas, republicanos, perfectamente fiables por la República. Bueno, pues este dictamen, que empezaron a hacerlo en abril, se demoró 1 año y medio, pero a la altura de diciembre, que es cuando se expropió al rey, sabían perfectamente de que todas las compras de acciones habían sido efectuadas con el capital privado del rey. De tal manera que no había, como decía Blasco Ibáñez, acciones liberadas, ni tráfico de influencias, ni nada parecido. Una mención oportuna, porque Blasco Ibáñez efectivamente es una de las fuentes tradicionales de la maledicencia. Exacto, sí. Una de las fuentes acusadoras. Y es interesante ver que en todo el periodo de la Restauración, de 1875 a 1931, no hay un solo caso de corrupción económica en España. Es decir, a diferencia de lo que padecemos ahora en nuestro país, que es un día tras otro una noticia por tráfico de influencias, por amaños y por apropiaciones indebidas, en 50 años de monarquía parlamentaria de la Restauración, de la primera Restauración de 1876 hasta el año 31, había una probidad y un presupuesto muy magro, y las inversiones del rey no iban hacia concursos del Estado, cosas de este tipo, iban a empresas que hacían santillana, electricidad, o hacían fábricas de coches, o hacían productos, producían cosas, no estaban vinculadas al mercado, a la administración, ¿no? Esto es importante, efectivamente, porque ahí la divisoria de lo público y lo privado es lo que en este caso, como en otros de la oligarquía política de la Restauración, permitiría hablar de corrupción. En ese sentido, no hubo un echar mano de los recursos públicos para el enriquecimiento privado. Siguiendo con el dictamen, la Hacienda hace un dictamen diciendo que el rey ha sido perfectamente honrado. Sabiéndolo Azaña e Indalecio Prieto, es decir, republicanos y socialistas, sin embargo le condenaron por 2 motivos en el año 31, en diciembre del 31. Uno era por el golpe de Estado y otro era por apropiación y por gran corrupción económica. Sobre el golpe de Estado, efectivamente el rey tiene una responsabilidad y lo pagó con el destronamiento, pero su caudal privado no tenía ningún sentido ser expropiado, salvo que hubiera sido robado. Entonces, ellos, sabiéndolo, mintieron, ocultaron el dictamen y lo expropiaron a la totalidad de sus propiedades en España. Es interesante que ese dictamen se ocultó durante la República, no se hizo público, pero también se ocultó durante el franquismo. Es decir, el Franco tuvo conocimiento de este dictamen hacia el año 39, 40, y lo que hizo fue efectivamente devolver las propiedades privadas de Alfonso XIII, pero no hizo público el dictamen. Es más, yo me lo encontré casualmente porque tenía una asignatura equivocada, cambiada, y buscando inversiones, me encontré un dictamen en el que se decía que había sido perfectamente honrado, de tal manera que tanto unos como otros, hasta el año 86, no se ha sabido. Realidad. Bueno, esto es parte de la verdad sobre los negocios de Alfonso XIII. Y había que contarlo. Guillermo Bertaza, muchísimas gracias. A vosotros. Y a ustedes, como siempre, hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.